Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Ya estamos con los estelares y fíjate que va a llegar un poquitito tarde José Ramírez, el presidente subrogante de Revolución Democrática, así es que vamos a empezar solo para dicha de ella con Francesca Parodi, ex seremi de gobierno, militante de Evópoli. ¿Cómo está, Francesca? Muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro, María José. Encantado de poder conversar nuevamente en esta semana que ha estado noticiosa por parte del gobierno y de la política en general. Tremenda. Muy buenos días, Francesca. Hablemos del plebiscito de salida, sí, porque ya se están haciendo gestiones por parte del gobierno. Al menos el gobierno ya anunció el referéndum para el 4 de septiembre y además ha puesto urgencia en esta ley que acerca a las locales de votación con las personas, ¿verdad? Para en aras de fomentar la participación. Ahora lo voto obligatorio, y voto obligatorio. Lo que no se explica, Francesca, y esto es parte, yo creo, interesante de lo que se puede analizar, es que como si en octubre del 2020 más cerca del 80% de la población votó a favor de tener una nueva constitución, ¿cómo se explica los resultados, por ejemplo, de no solamente el sondeo de opinión de Buena Costumbre, de donde va ganando el rechazo, sino que también de encuestas obviamente de mayor alcance, precisión, como es la CADEM, donde por primera vez gana el rechazo? ¿Cómo lo explicas tú? ¿Por qué ha sucedido esto en el camino? Y ahí hay distintas hipótesis. ¿Cuál será la tuya? Sí, bueno, primero que nada, ver de que fue un proceso efectivamente altamente participativo, donde en octubre del año pasado tuvimos un plebiscito que convocó a gran cantidad de personas en plena pandemia, recordémoslo también, sí, con un agravante en el sentido de la participación, donde efectivamente la gente tenía muchas expectativas con respecto a este proceso. Y este proceso que se abrió, que de alguna manera se empieza a comportar de una manera similar a lo que llamamos la vieja política, ya que ha estado en este momento tan en boga por parte del gobierno de la vieja y la nueva política, teniendo resultados muy similares también con respecto al nombramiento, lo hemos conversado otras veces, de las diferentes autoridades. Fue un proceso que generó muchas expectativas, pero que lamentablemente yo creo que en la conducta y en el actuar de la Convención Constituyente no ha estado muy alejado de lo que es la vieja política o lo que conocemos como el Congreso, las diferentes autoridades relacionadas con el mundo político. Y en ese sentido yo creo que se ha generado una cierta decepción con respecto al funcionamiento, con respecto también a esta supuesta independencia que iba a tener la Convención Constituyente, que iba a trabajar muy de cara a la ciudadanía. Recordemos que ellos abrieron un proceso participativo donde juntaron firmas y lamentablemente ese proceso participativo duró lo que duró la participación ciudadana, porque efectivamente las diferentes iniciativas que se propusieron a la Convención Constituyente no fueron recogidas por los convencionales constituyentes y de alguna manera fue algo más para la pantalla que efectivamente para lo que es el texto o la letra que va a ir dentro de esa nueva Constitución. Así que yo creo que hay una suerte de decepción. Creo que la ciudadanía cada vez exige más. Yo creo que el hecho, por ejemplo, de la desaprobación del actual presidente Gabriel Boric, que yo no celebro para nada, creo que es una mala noticia que un presidente que todavía está en la luna de miel con respecto a lo que es la instalación de su gobierno ya esté bajando 20 puntos en lo que es la aprobación. Creo que no son buenas señales. Yo creo que hay que permitir que los gobiernos avancen, que trabajen, y en ese sentido yo creo que esta desaprobación que está teniendo esta desaprobación que está teniendo el texto, y es bien paradójico porque efectivamente el texto definitivo aún no lo conocemos, pero ya tenemos movimientos que se están manifestando a favor o en contra del nuevo texto constitucional. Creo que no le hacemos ningún favor a lo que está pasando. Creo que la Convención no ha estado a la altura, tanto en lo que es las diferentes expectativas que ella misma se ha generado con respecto a lo que mencionaba anteriormente, participación ciudadana. Y hay que esperar que finalmente ese texto se entregue a la ciudadanía y que ese sea el texto que se refrende el 4 de septiembre. Buena noticia que no se junte con el 11 de septiembre, por cierto. Creo que politizar aún más lo que es el texto convencional no va por el camino que es lo que estamos esperando, o de aquellas personas que efectivamente en octubre del año pasado nos convocamos para votar a prueba en el referéndum con respecto a este nuevo proceso. Claro, y ahí el análisis entonces sería una falta también de manejo de expectativas por parte del gobierno, también de la constituyente. ¿Será este manejo de las expectativas, Francesca, un error por parte de la Convención Constituyente por no partir con o garantizando derechos sociales que
¿habría sido capaz la derecha y la izquierda en estar de acuerdo con una mayor garantía de un Estado social de derecho que vendría a cambiar, por ejemplo, la subsidiariedad del Estado, que se destaca como un problema o el problema, ¿verdad?, que gatilló también el estallido social? ¿Cómo habría sido? Bueno, ya no fue porque no se partió por ahí, ¿verdad? Ha habido también, son muchos los temas que se discuten comunicacionalmente. Yo creo que es una tarea difícil comunicar. Es una tarea muy difícil. Y el presidente también, Gabriel Boric, no solamente le ha echado la culpa al tema comunicativo, la crítica, la creciente manifestación de rechazo. El presidente Gabriel Boric también señala que hay que reconocer desde dentro lo que se ha hecho mal y que no solamente ha sido comunicacional. Claro, y si a eso le suma, Francesca, para agregar otro elemento a la discusión, que hay algunos movimientos que cuentan con una inusitada disponibilidad de recursos, y que están torpedeando el accionar de la convención y deslegitimándolo. Y me refiero concretamente a Amarillos por Chile, este grupo de WhatsApp que surge bajo el iluminado Christian Barken. Digo iluminado porque él alguna vez estuvo a cargo de un proyecto de radio que fracasó, que fue el desembarco de Los Ángeles, de la radio concierto. Y resulta que tiene una cantidad de recursos, aparece con insertos en los diarios. A mí me llega todos los días, y eso que no soy un gran usuario de redes sociales, una invitación a suscribirme a Amarillos por Chile con declaraciones, en fin. Entonces todo esto configura un programa que es bien complicado en realidad, y de que finalmente tendremos que hacernos cargo todos. No sé qué piensa Francesca. Primero que nada, con respecto a los derechos sociales, yo creo que es bien complejo garantizar derechos sociales a través de una carta muerta, y no quiero ser despectiva con el trato a la Constitución, pero la Constitución nos genera recursos y los derechos sociales son derechos que se pagan. Y ahí también la sobredimensión de expectativas que ha tenido la Convención Constituyente por un lado, pero también el gobierno, yo creo que finalmente te genera un caldo cultivo donde queremos garantizar todo por papel y lamentablemente los derechos sociales se pagan y si no lo puedo pagar yo, lo paga otro por mí. Y eso también tenemos que ser súper objetivos. La Constitución no está para garantizar derechos sociales, la Constitución está para decir cuáles son los límites del poder, cómo controlamos un poder con respecto al otro. Y creo que hemos tendido un poco a confundir lo que es una Constitución, porque efectivamente el derecho, por ejemplo, a la vivienda puede estar garantizado por la Constitución, pero eso no significa que vamos a tener vivienda todo, y ahí hay que ser sumamente cuidadoso. No, y también pero mandata al Estado una acción proactiva en ese sentido. Y además que, por ejemplo, Francesca, sí, disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que, por ejemplo, el principio de subsidiariedad del Estado no está consagrado en ninguna parte de la Constitución. No existe, de hecho no está en ninguna parte. En ninguna, pero lo que quiero decir yo, Francesca, es que la Constitución, en este caso, todos los caminos conducen a Roma, porque no está consagrado el principio de subsidiariedad, que a mí me parece muy malo. Doctrinariamente yo no soy partidario del Estado subsidiario, pero no está consagrado y sin embargo es Chile un Estado subsidiario, qué duda cabe. Entonces, a lo mejor haber establecido el Estado social de derechos era un avance, y yo creo que lamentablemente se desperdició esa oportunidad, es mi opinión. Sí, pero yo voy un poco más atrás, Álvaro, porque efectivamente el derecho a la vivienda está consagrado en la Constitución y efectivamente no se lleva a cabo, porque no es todas las personas pueden acceder a una vivienda. Uh-huh. El principio de subsidiariedad del Estado, que no está en ninguna parte de la Constitución, y eso digámoslo con mucha claridad, porque muchas veces escuchamos a genios constitucionales que dicen hay que sacarlo, y efectivamente es que no está, pero se subentiende que a través de esa Constitución nacen leyes que de alguna manera se rigen por estas líneas maestras. Sí. Garantizar derechos sociales más allá de lo necesario para poder garantizar, yo creo que es un error, porque efectivamente está generando una expectativa que después, por arcas fiscales o por las determinadas leyes, no va a poder llevar a cabo. Y ahí hay que tener mucha claridad también en decirlo, porque finalmente creemos que la Constitución es la caja donde metemos la lista del supermercado, la lista que le pedimos al viejito pascuero, y después vamos a generar unas expectativas que no son reales. Y ahí también la necesidad de ser sumamente responsables en los procesos y en los caminos y en los resultados que pueden tener los diferentes procesos. Y yo creo que eso es lo que le está pasando de alguna manera a la Convención, y también de alguna manera lo que les ha pasado, lamentablemente, y vuelvo a insistir, al gobierno de Gabriel Boric, que ha bajado su aprobación de manera muy rápida. Creo que es muy malo guiarse en base a las encuestas, en base al programa de gobierno, pero también veo que las expectativas están altas y que finalmente las personas están esperando resultados inmediatos que lamentablemente no funcionan así
y menos cuando se está gobernando. Francesca Parodi, ex seremi de gobierno, militante de Evópoli. Estamos también con José Ramírez, presidente subrogante de Revolución Democrática en el Biobío. Hola José, ¿cómo estás? Buenos días. María José, contigo. Muy buenos días, José. Buenos días, no sé si Álvaro y María José. se ha podido escuchar un poco la conversación. Yo creo que igual ahí hay diferencias de opinión con respecto. Yo creo que las constituciones han ido avanzando en la historia. Ya constituciones más de corte liberal han ido también avanzando hacia constituciones que van garantizando derechos sociales. Eso es un hecho. Y también era el deseo, al menos mío, no sé si es representativo o no, de que esta constitución también abarcara, ¿verdad?, una cantidad de mayor protección social. Creo que esa discusión se ha visto poco en los medios de comunicación, que han sido otros los temas más polémicos, y ese es parte del análisis. ¿Será ese el crecimiento que ha tenido el rechazo o las dudas que han tenido algunas personas que inclusive quieren cambiar la Carta Constitucional? Y todo esto a raíz de la encuesta CADEM, José, que por primera vez pone al rechazo en mayor porcentaje que el apruebo. Sí, muy buenos días nuevamente, y les ofrezco disculpas por la demora, pero sabemos que el tráfico vehicular está bastante complejo en nuestra ciudad. Sí, yo creo que estas fotografías que están sacando algunos centros de estudio y que se materializan, ¿cierto?, en encuestas de opinión, más que en cuanto al detalle de los contenidos, yo creo que se refieren a las percepciones que la ciudadanía tiene respecto a la convención, que es cierto, muchas de esas percepciones son amplificadas por algunos medios de comunicación que han exacerbado el carácter negativo que tendrían, por ejemplo, las normas referidas a pueblos originarios, las normas referidas a otros aspectos, ¿cierto?, del sistema, que por lo general algunos medios hacen hincapié en lo negativo o en lo complejo o en lo nuevo, y muchas veces desde la desconfianza. Pero, sí, José, yo tengo una pregunta y te quiero interrumpir un poquito. Si gana el rechazo, ¿va a ser culpa de esta amplificación mediática? Claro, porque algo pasó en el camino, pues, José Ramírez, porque resulta que... ¿Cuál es el análisis? Si me dejan terminar la idea, es mucho más fácil. Sí. Bueno, entonces, lo que evidentemente necesitamos, y los constituyentes evidentemente necesitan hacer mucho más, es poder explicar buena parte de esos contenidos, y muchos de esos contenidos que quizás no han sido tan relevados, como por ejemplo las normas sobre paridad de género, sobre integración de los distintos órganos del Estado, que van a avanzar hacia un modelo más democrático y más participativo. Y yo creo que ahí también hay un déficit de la misma Convención Constitucional y de los mismos constituyentes en poder explicar esos contenidos. Por ejemplo, la plurinacionalidad en el sistema judicial, a esos aspectos. Lo que yo quería decir, José, es que algo pasó en el camino, perdona, porque resulta que cuando se dictaron las normas que permitieron la conformación de la Convención Constitucional, era mayoritariamente aceptado y era algo querido la representación de los pueblos originarios. Pero hoy día eso ya no aparece como tan querible, y se está levantando, se está imponiendo que por qué no respetamos un ciudadano, un voto. Entonces algo pasó en el camino, que lo que antes era bienvenido, hoy día ya no lo es. Creo que hay un tema de énfasis en la convención, en donde ha faltado hacer énfasis en el 90% de las normas que no tienen que ver con pueblos originarios y con otros grupos de la sociedad, y que sí van a ir en la dirección de poder mejorar algunas condiciones del sistema político. Creo que hay un tema de énfasis. Los pueblos originarios llegaron a la convención con una mayor envergadura, reclamando injusticia histórica, y por lo mismo amplificaron una voz que quizás el resto de los constituyentes no lo hizo de la misma manera. Acuérdate cómo asumió la presidenta Elisa Loncón, fue ovacionada. Hoy día, si ella apareciera, ¿sería igual de ovacionada? Es que yo creo que como te decía, hay un tema de énfasis, porque la población que no es indígena, pero que sí sufre las consecuencias del sistema neoliberal, ve que sus aspiraciones no están siendo representadas de igual forma,
lo que no necesariamente es así, sino que falta hacer más énfasis en aquellas cosas que se están discutiendo estos días. Estaban hablando de los derechos sociales, ¿cierto? En la discusión sobre derechos sociales, por ejemplo, van a poder verse reflejadas muchas de las aspiraciones de la ciudadanía. Y por último, yo creo que igual tenemos que recordar que hasta hace un mes atrás teníamos un gobierno que poco y nada había hecho por la convención. Yo me desempeñé como asesor de la convencional Amaya Alves Marín y vi con mis propios ojos que durante 2 semanas todavía había martillos y clavos en la convención en el suelo sin que nada estuviese instalado. Y evidentemente que ese tipo de cosas, junto a una nula campaña de difusión por parte del gobierno anterior, nunca hubo una cadena nacional, por ejemplo, para decir, está empezando la convención, estos son los temas que se están discutiendo, de esta forma se organiza, etcétera. Evidentemente el gobierno no está a favor, está en su legítimo derecho, y eso también tiene consecuencias. Sí, o sea, las encuestas que estamos viendo hoy son consecuencias de meses de generación de opinión pública. Oye, nos queda 1 minuto, Francesca. De verdad que se nos fue el tiempo. 1 minuto. No, yo recordarle a José que el gobierno que inició este proceso fue el gobierno del presidente Piñera. Se hizo una campaña de difusión. Otra cosa es que se haya mantenido la absoluta independencia con respecto a las personas que participaban en el gobierno. Yo voté a prueba, lo he dicho en múltiples ocasiones, y sí se hizo una campaña de difusión. Ahora, echarle la culpa a Piñera en este momento, yo la verdad encuentro que es un poco tratar de justificar que en muchos aspectos la convención ha sido bastante ineficiente y se ha prestado más para el espectáculo que para el contenido de fondo. Con respecto a los contenidos que se han tratado, efectivamente puede haber un determinado sesgo con respecto a lo que tiene más pantalla o lo que tiene menos pantalla, pero digamos que la convención en sí misma ha sido más para el show que para el contenido en general. Y te lo digo a ti, José, porque yo sé que a la coalición a la cual tú representas son muy de los procesos participativos, pero quiero decir que se hizo una cuchufleta con el proceso participativo porque ni siquiera se leyeron las determinadas indicaciones y se rechazaron todas. Entonces, la forma creo que ha estado errada. El fondo creo que ha sido poco consecuente con respecto a lo que son las prioridades de los chilenos. Y yo creo que ahí echarle la culpa si había clavo o no había clavo, o si como en algún momento la presidenta Loncón dijo que los convencionales tenían hambre. Creo que ha sido un poco tratar de matar, digamos, al presidente Piñera, cosa que yo creo que en este sentido el presidente Piñera mantuvo la necesaria independencia que tiene que tener la convención. Él no es el presidente de la convención ni lo fue cuando partió, sino que finalmente garantizó un proceso no solamente con respecto al funcionamiento de la convención, sino que también con respecto a que se llevara el plebiscito a cabo. Entonces, si había clavos o no había martillos, bueno, pues se podría haber hecho, por cierto, mejor, pero creo que el desprestigio que está teniendo la convención es únicamente, exclusivamente, producto de su propia organización, producto de peleas políticas que ustedes bien llaman como la vieja política, donde efectivamente el Congreso se ha multiplicado y se ha replicado en lo que es la Convención Constituyente, y donde finalmente las discusiones son de papel, porque cada uno tiene más que claro lo que va a votar y cuál es la ideología propia que lleva detrás de esa convención. Es una lástima, la Constitución tiene que ser de todo, y mientras menos ideologizada esté, yo creo que es mejor para todo el país y para todo Chile. Oye, lamentablemente, José Ramírez, tenemos que irnos porque se nos fue el tiempo. Se fue el tiempo, así que va a quedar... voy a decir que el 4 de septiembre hay que votar a prueba. Estamos con la campaña. Yo creo que hay que leer las cosas primero antes de saber lo que vamos a votar. Yo aún no tengo decidido lo que voy a votar. No analizamos esta propuesta, bien, de acuerdo, pero José, en 30 segundos, si es que tú conoces esta propuesta de pero cambiar... María José, si tenemos que terminar, si no ya, vamos a pasar. Pero lo dejo anunciado, de 16 a 52 las firmas para poder levantar indicaciones a normas para que se voten en particular en el hemiciclo. Es decir, que haya una celeridad en el proceso. La cantidad de indicaciones van a ser mayores y no menores. Oye, de 16 subimos a 50 y tantos. Oye, a propósito de celeridad, Álvaro quiere terminar el programa. Bueno, es que no es... No, pasa con Francesca que la gente tiene que informarse. Y tenemos que todos contribuir a eso. Sí. Muchas gracias. Chao, Francesca. Chao, José. Que esté muy bien. Chao. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao.